Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Brevemente, primero me voy a distraer unos segundos del motivo del pedido de palabra y que tiene que ver con una aclaración. No se necesita ninguna ley para hacer obra pública. Digo, esto en principio un poco respondiendo a lo de conectividad. Se cortó la conectividad, me parece. De que esta Cámara tenga que aprobar la ley para que se realice la obra. Lo que sí hay que tener en cuenta que lo que obra en la Cámara es un pedido de endeudamiento para hacer una obra pública de la que de cualquier manera tienen el dinero y 6 veces más de lo que piden para endeudarse. Digo, Diputada Velati, las Rosana, se está entrecortando el audio, quizás si apagás la cámara lo podemos mejorar. bien, ahí está. Gracias. ¿Ahora? Ahora bien, perfecto. Bien. En principio quiero agradecer a las diputadas y a los diputados de esta Cámara por acompañar el pedido de informe del expediente 43.594. Es un pedido que nace de una preocupación que tenemos a partir de la situación del IAPOS. Durante el año pasado, la obra social de la provincia presentó serias irregularidades en la cobertura de distintas prestaciones médicas a las personas afiliadas. Se presentaron reclamos de distintos afiliados en agencias ante la negativa del IAPOS de cubrir las prácticas que van desde estudios médicos, medicamentos, tratamientos de diferentes afecciones hasta intervenciones quirúrgicas. Es más compleja la situación cuando se analizan algunas personas afiliadas con algunas patologías o características particulares. Tenemos el caso de las personas con discapacidad, a quienes no solamente se le han demorado de manera inexplicable prácticas esenciales para su tratamiento de rehabilitación o la cobertura de prótesis, o por ejemplo las prácticas online habilitadas durante la cuarentena. De ahí hasta la negativa a practicar exenciones en la cobertura de los asistentes personales que son fundamentales para la independencia de las personas con discapacidad. No solo se resintió la prestación de prácticas médicas, sino que también en la cobertura de medicamentos, sobre todo en los pacientes crónicos. Muchas patologías han dejado de tener la cobertura del 100% de los medicamentos, como puede ser en el caso de pacientes con diabetes o epilepsia. Respecto a estos, puntualmente a las y los pacientes con diabetes, no solamente la caída en la cobertura de los medicamentos, sino, por ejemplo, antes IAPOS garantizaba 600 tiras reactivas por año, mientras que ahora solo se cubren 400 tiras. Una persona insulino dependiente, hay médicos en este recinto que saben que es así, debe medirse muchas veces más de una vez al día el azúcar en sangre, significando este recorte en la cobertura de las tiras radiactivas, algo fundamental que puede impedir el adecuado control de la enfermedad. Podemos decir que la obra social de nuestra provincia no está cumpliendo con una ley nacional que es la Ley Nacional de Diabetes. Este recorte que se experimentó durante el 2020 y de los cuales apenas mencioné unos ejemplos, se profundizó durante lo que va del 2021, con lo cual podemos llegar a pensar que lo que sucede a la caja del IAPOS durante lo que sucedió durante el año pasado a la caja, seguramente va a suceder en este año y en el próximo. Me animo a decir que los reclamos en faltas y en deficiencias en las coberturas se profundizó. Mucho más grave que estas situaciones son la falta de provisión de medicamentos y de tratamientos a pacientes
oncológicos. Reclamos que en algunos de los casos llegaron a vía judicial. También durante el año pasado recibimos reclamos del personal, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, a quienes no les autorizaban el hisopado por COVID. Recordemos que es personal esencial que estaba trabajando al servicio no solamente del cuidado de las y los santafesinos, sino también controlando el cumplimiento de la cuarentena. Y que finalmente, para poder ser hisopados ante un caso de sospecha en su ámbito de trabajo de COVID, debían hacerlo de manera privada y muchas veces este gasto era asumido por los municipios y las comunas. Los profesionales y las profesionales en la salud en general rechazan, muchas veces rechazan trabajar con IAPOS o otorgan turnos a largo plazo, cobran plus, todo esto por la demora en el pago de la prestación. Se suman otras situaciones. En el año pasado, y en muchos casos también lo encontramos este año, las oficinas del IAPO en el interior de los departamentos de la provincia se han mantenido cerradas, dificultando también el acceso a la autorización de distintas prestaciones. Todos estos ejemplos son alarmantes y nos preocupan el recorte aplicado en la obra social a la prestación de los servicios de salud. No debemos olvidar que la salud es un derecho consagrado en la Constitución y que toda vez que IAPOS le niega la cobertura o restringe la cobertura a las y a los trabajadores de la provincia, lo que hace es vulnerar un derecho. Estas personas afiliadas son literalmente abandonadas a su suerte, y eso es preocupante. Cuando nosotros vemos toda esta situación, pensamos, bueno, a ver, seguramente IAPOS no tiene fondos, uno podría pensar que este recorte se debe a esta falta de recursos, pero sin embargo, señor presidente, nos encontramos con la sorpresa que no es así. Y es así, ya está la situación que nos pareció que toma una especial relevancia y llegamos a la conclusión que la decisión por la cual la obra social de la provincia, de las y de los trabajadores de la provincia, no presta los servicios y abandona a sus afiliados, es una decisión que nada tiene que ver con la disponibilidad de recursos. El decreto 640 del 2021, que el 18 de mayo fue refrendado por el gobernador y por la ministra de Salud, es un decreto que, dicho sea de paso, no se publicó en el sistema normativo aún de la provincia, y que nos preocupa esta situación, sobre todo cuando encontramos que la publicación de algunos decretos es aleatoria, es arbitraria. Digo, esto lo menciono al pasar, que nos preocupa especialmente esto. Con este decreto, lo que hace el gobernador es blanquear que la obra social de la provincia tuvo un superávit el año pasado de 700 millones de pesos. Es decir, IAPOS no se guardó en la caja 700 millones de pesos en un año que es de pandemia, en un año en donde nos encontramos este tipo de reclamos por falta de cobertura en las prestaciones. Esta cifra es preocupante que 700 millones de pesos en el contexto de la pandemia, con la retracción en la prestación de los servicios de salud, en muchos casos servicios esenciales para la vida de las personas, estén sucediendo. Uno se pregunta si no es mayor el interés del Ejecutivo, del gobernador, en ahorrar dinero más que salvar y cuidar a la vida y la salud de las y los trabajadores que dependen de la obra social para cuidarse. Este superávit, si uno lo analiza mirando a través de las familias que tienen hijas o hijos con cáncer, y que lamentablemente en nuestra provincia conocemos situaciones, si uno mira este superávit a través de ese cristal, sin dudas parecería hasta criminal que se ahorre y que se haga caja, priorizando justamente
el dinero por sobre la vida y la salud de las personas. El decreto, creemos que el decreto 640 debe ser sometido a un análisis riguroso y cuanto menos a una valoración moral. Claro que todo esto en todo esto hay una doble vara, porque mientras se niegan prestaciones fundamentales a la vida y a la salud de las personas, nos encontramos con la proliferación de acuerdos, con la proliferación de contrataciones con empresas de la salud privada como el Grupo Tita, y que demuestra una clara intención de desviar los fondos públicos para en beneficio de determinadas empresas. Por ello y porque uno piensa en todas las personas que a diario ven como su obra social, la obra social del Estado que debería garantizar más que ninguna otra el derecho a la vida y a la salud les da la espalda, es que presentamos este pedido de informe. Muchas gracias, señor presidente.